Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. La vida de un hombre que fue muy criticado, que fue acusado de mormoso y de truculento por las cosas que ofrecía a su público, a sus lectores. La vida de un hombre que es indudablemente base, semilla, figura indiscutible, maestro indiscutible del género literario de fantasía y de terror. Me refiero a Edgar Allan Poe. Conocer uno de los grandes autores, reconocidos como uno de los maestros universales del relato corto. Estoy hablando de Edgar Allan Poe, considerado el padre del cuento de terror psicológico. Hola, soy Edgar Allan Poe, nacido en Boston, en Estados Unidos en 1809 y morí en 1849. Fue un poeta, narrador, crítico estadounidense, uno de los mejores de mis tiempos. Yo perdí a mis padres, que eran actores de teatro, cuando apenas contaba con 2 años de edad. De pequeño fue educado con John Allan, un hombre de negocios. Las relaciones con mi padre adoptivo fueron traumáticas. También, a temprana muerte de mi madre, esto sería una de mis obsesiones más recurrentes. En 1815 a 1820 viví con John Allan y su esposa en Reino Unido, donde comenzó mi educación. Después de regresar a Estados Unidos, seguí estudiando en centros privados y asistí a la Universidad de Virginia, pero en 1827 mi afición por el juego y la bebida me acarreó a mi expulsión. Abandoné poco después el puesto de empleado que le había asignado mi padre. Viajé a Boston, donde publiqué anónimamente mi primer libro, Tamerlán y otros poemas. Me enlisté luego en el ejército, en el que permanecí 2 años, y en el año 1829 apareció mi segundo libro de poemas, El Araf, y obtuve, por influencia de mi padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, en la que unos pocos meses después fue expulsado por negligencia, cumpliendo mi deber. En 1832, después de la publicación de mi tercer libro, Poemas, me desplacé a Baltimore, donde contrají matrimonio con una jovencita muy hermosa que era mi prima Virginia Glenn, que tenía tan solo 14 años. Por esta razón, entré como redactor en el periódico Something Baltimore Messenger, en el que realicé diversas narraciones y poemas, y que bajo mi dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboré en diversas revistas en Filadelfia y Nueva York, en ciudad en la que me había instalado con mi esposa en 1832. Mi labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso me granjeó cierta notoriedad, y mis cuentos, que eran originales y de la naturaleza de la poesía, no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publiqué en Filadelfia mis cuentos de lo grotesco y lo avaresco, que obtuvo luego un extraordinario éxito con El Escarabajo de Oro, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El Cuervo y otros poemas, que llevó a la cumbre mi reputación literaria. A la larga enfermedad de mi esposa, mi matrimonio se convirtió en una experiencia amarga. Cuando ella murió en 1847, me dediqué al alcoholismo y al consumo de drogas. Ambas adicciones fueron la causa de mi muerte. En 1849 fui hallado inconsciente en una calle de Baltimore. Luego fui llevado al hospital, donde fallecí pocos días más tarde. Aparentemente sufrí un ataque cerebral. Las obras de Allan Poe fueron muy interesantes. Por ejemplo, la primera que fue publicada, que era Tamerlane and Other Poems. Esta obra fue publicada cuando el escritor apenas tenía 18 años y fue firmada por un bostoniano para que no levantara sospechas ante su padre. La segunda obra que marcaría al escritor fue Crímenes en la calle Morgue, la cual hoy en día es indispensable leer, pues en ella se dio el nacimiento del género policíaco
En este cuento se presentan elementos que hoy en día son más usados en este tipo de género, además de tener ese tono oscuro tan característico de Poe. El relato nos plantea un conflicto de habitación cerrada en el que ha ocurrido un asesinato y el perpetuador se encontraba todavía dentro de la misma escena del crimen, por lo que nadie podía entrar o salir hasta que el homicidio fuese resuelto. En 1843 llegó al periódico de Saturday Evening Post uno de los cuentos más aclamados del autor, El gato negro. La obra emplea la combinación de elementos psicológicos y de horror para crear un relato tenebroso, lo que se convirtió todo un clásico de escritor. Hay quienes atribuyen a esta historia la creencia de que los gatos negros son una señal de mal augurio, que dejan de lado que la obra solo lo usa como recurso, ya que el verdadero problema se genera por situaciones externas al gato. Además, este cuento le abrió las puertas al escritor para publicar un relato aún más terrorífico. Hablamos de Rey Peste, cuento que nos relata cómo dos marineros tras una borrachera caen en las manos de un personaje que no conoce otra forma de relacionarse más con la violencia. Este relato es una obra única que resalta de las demás, debido al uso de humor junto al terror. Cerrando con broche de oro, en 1845 Poe se impuso el reto de escribir un poema que contuviera los principales elementos de las historias de terror y que estuviese comprimido en un total de 100 palabras, teniendo como resultado su poema más conocido, El Cuervo, marcando un antes y un después para el escritor. La mayoría de sus fans consideran que la obra El Cuervo es el punto más alto al que llegó el autor, ya que en el poema se ve reflejada la combinación de su pasión por la poesía con su don para aterrorizar. Allan Poe es considerado uno de los mejores de relato corto romántico. Sin embargo, a mí personalmente me gustan sus historias de terror, que son algo eclécticas. En su clásico libro El gato negro, nos describe los defectos mundanos de una familia tradicional, son expresados en un simbolismo de animal, en este caso de un gato, que es color negro. Y desde ahí se desarrollan sucesos macabros que hacen su narrativa interesante. En efecto, esta es una constante de su obra, de nuestro queridísimo Allan Poe. Esto también se refleja también en sus poemas, por ejemplo, el titulado El Cuervo. Si te gusta la literatura, este autor debe estar en tu colección. Gracias.